eh, pero después nadie más ha entrado, ha ingresado. Y es una pena que tengamos que estemos desaprovechando una oportunidad como esta, ¿no? Para poder discutir, avanzar. Un poco la idea del posgrado es que rompe la lógica escolarizada del pregrado, ¿no? Casi, casi que depende de, digamos, los intereses particulares de cada quien. Entonces, la idea es pues que aprovechen, ¿no? Si ustedes consideran que puedo ayudarles, aportarles en algo, entonces mejor. Entonces, no sé si pueden igual y compartir con sus compañeros, pero sería ideal que puedan utilizar ese espacio, ¿no? Bien. Eh, bueno, un poco desordenadamente voy yendo por los temas, pero quería referirme ahora al post de Daniel. Daniel, de hecho, está conectado, creo, ¿no? Sí, estoy Sí. presente. Perfecto, muy bien, Daniel. Te repito lo del foro, te agradezco porque, bueno, no debe ser el único, ¿no? Muchos también se han de, mira, ahí está Daniel. Ajá, qué bueno. No, les decía que seguramente Daniel y varios más, pero no lo han escrito, ¿no? Se ha dado cuenta muy bien de la lógica de cómo estamos enfocando el curso. Y lo ha planteado muy bien ahí, ustedes pueden ver. Este, esa era, digo, porque ahorita les comento qué ajustes vamos a hacer. Pero quien quiera que todavía quisiera trabajar en esa lógica, fantástico, le va a servir de mucho, especialmente si trabajan con sus datos, ¿no? Hasta ahorita nadie bueno, me imagino que está recolectando todavía los datos, pero ojalá que muy pronto puedan ya trabajar con sus propios datos. Eso sería realmente útil, ¿no? Pero efectivamente, Daniel, imagínate que terminando el módulo, tú terminas con un paper y ya lo mandas a un journal. No necesariamente tiene que ser una cuestión de política pública, por ahí pueden sentirse como impulsados o ahorillados, digamos, ¿no? No, el hecho de que yo les haya planteado un ejercicio como el que les planteé no quiere decir necesariamente que tengan que verlo desde el enfoque de políticas públicas, por supuesto que es el más adecuado, pero también se puede ver, por ejemplo, con la provisión de un servicio de tipo privado, Internet, por ejemplo, ¿no? Y eso ya entra, claro que sí, dentro del área de gestión empresarial propiamente dicho. Entonces, miren, más allá del enfoque que cada quien pudiera darle, realmente es muy interesante que aprovechen la oportunidad y puedan terminar el módulo con un paper, ¿no? Creo que sería fantástico. Bien, eso sería entonces respecto a las dos primeras cuestiones que quería compartir con ustedes. Y entonces paso a la tercera, que es digo que era el enfoque que yo quería dar. Ya no les voy a exigir tanto, por la siguiente razón. He revisado la tarea, la tarea 1 de todos y de la mitad más o menos de la tarea 2. Veo que por ahí, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Hay cierta homogeneidad en los criterios de calidad de presentación del trabajo. El problema es que lo que a unos les falta, otros tienen, y lo que estos tienen, bueno, está bien, pero les falta lo que los otros, o sea, no sé si me entienden. Entonces, digamos, si uniéramos todo lo de bueno que tienen todos, sería un trabajo perfecto. Es más, de hecho, por ahí hay alguien, que sí sacó 100, o sea, no es que el trabajo haya sido algo imposible, ¿no? Está bien. Entonces, era posible, era factible. No he sido creo yo que no he sido muy exigente en la calificación. Entonces, de todas maneras, como hay estos vacíos todavía, eh, tanto en la redacción, en la organización, la estructuración del trabajo, en la claridad de exposición de los argumentos, en el uso
de las referencias, en la aplicación de las citas, en varias cosas. Hay todavía muchas deficiencias. Ya no les voy a exigir, no les voy a pedir que hagan un trabajo como tal, así formal, en términos de, como, digamos, lo que pudiera ser como la base de un paper o de un artículo. Ya no. Sí, no nos complicamos, ni ustedes, ni yo, ni buscando información, ni nada de eso, ¿no? Porque además el módulo debe orientarse más bien al asunto de las técnicas de análisis, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en eso. Entonces, de hoy en adelante, lo que les voy a pedir es simplemente la correcta aplicación de la técnica. Ahora bien, en ese campo, de todas maneras, igual falta bastante. Por ejemplo, por ahí, y hablando del trabajo que ustedes pueden, no sé si pueden ver los unos de los otros, pero por ahí ya les cuento este trabajo que son dos, de hecho, que tienen 100. No es que estén así perfectos, ¿no? Porque igual les faltan algunas cositas, muy pequeñas, pero... Entonces yo quisiera que ustedes vayan ganando el hábito de ser sistemáticos en la aplicación de una técnica, ¿sí? Entonces aquí voy a intercalar un par de observaciones más. Por ejemplo, veo que ya tuvieron el módulo de análisis de series de tiempo. O sea, de todas maneras, entonces ya han visto regresión. No sé si quien dio análisis de series de tiempo les dio el tema básico de regresión. Igual y muchos ya lo han visto en la licenciatura, ¿no? Pero entonces, miren, es un tema que se supone ya debería estar, ya es conocido por la gran mayoría de ustedes. Pero aún así todavía estamos con falencias. Y bueno, ya para empezar, es que de todas maneras en cualquier programa de econometría, a veces pasa que se olvidan de lo básico de la estadística, y eso tampoco está en sus trabajos. Entonces hay que empezar por lo básico, o sea, primero el uno, no es econometría, es estadística. ¿Qué es? Tienen que analizar los datos, entender bien los datos. De hecho, yo esperaba alguna pregunta así, más o menos, como, ¿qué quiere decir GU? Bueno, no tan básica como eso, ¿no? Pero, ¿cuál es la escala? ¿Cómo está construido? De hecho, ustedes podían haberse dado cuenta también si revisan por ahí un poquito la base, ¿no? Entonces, a muchos les falta el análisis previo de los datos. Es más, presentan por ahí algunos una media y se conforman con mostrar el cuadro. ¿De qué sirve saber el promedio? ¿No? No sirve de mucho. Entonces tienen que ver el promedio y la desviación estándar, posición, forma de la distribución, ¿no? Tendencia central, dispersión, etcétera. Entonces hay que contrastar todos. Entonces uno no sirve de nada poner un resultado, una tabla y no comentar, cosa que muchos han hecho. Lo he corroborado, ahora sí. Eso no da puntos, eso lo hace la máquina, no ustedes. Bien, entonces tiene que haber alguna interpretación, ¿sí? Empiezan por lo descriptivo, entonces. Luego tampoco hay un análisis de qué tan adecuados son los datos para el modelo de regresión. Muy pocos lo hacen. Algunos, he visto que muchos utilizan el gráfico, es un método gráfico, ¿no? De PP o el gráfico QQ también son métodos gráficos que te ayudan a decidir si es o no normal. Unos pocos por ahí han utilizado el test Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Ese es más bien el test. O el de Wilks. Y han visto que los datos que les he propuesto no cumplen el criterio de normalidad. Hay alguien por ahí que hizo el test, pero concluyó lo contrario. O bueno, entonces ese tipo de detalles tienen que ustedes ir ajustando. Ahora, ¿qué pasa si no cumple el criterio de normalidad? ¿Ustedes saben cómo resolver eso? Bien, eso por ejemplo, no es materia del módulo realmente análisis multivariado, pero sí de la estadística en general. Entonces, yo les doy por ahí el tip, pero es de ustedes, ustedes tienen que ir investigando cómo resolver. Una posibilidad es que hagan una transformación. En este caso, como es por ejemplo, cuando hay variables como población, pues es transformación logarítmica.
Pero entonces ya no están modelando población, sino que crecimiento de la población. Es lo mismo con, por ejemplo, el grado de urbanización. Hay un montón de valores con 0. Entonces, una posibilidad es eliminar, filtrar esos valores, ya no trabajar con los 339 casos, sino solamente con los que muestran algún nivel de urbanización, ¿verdad? Así es diferente. Entonces, miren, son esos detalles los que se aprenden en la práctica. Bueno, total y no les voy a ni complicar con eso, pero ahí les dejo como un tip, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un tratamiento previo, o sea, para empezar no hay nada descriptivo. Tampoco hay un tratamiento o sea, ni siquiera mínimamente correctivo de los datos. Es lo que un poco les decía la otra vez en la primera clase, de torturar a los datos hasta que confiesen. Tampoco esa es la idea, ¿no? Pero siempre que esté justificado, dicen, bueno, vamos a filtrar tal, vamos a manejar tal intervalo, etcétera, ¿no? Todo eso tiene que estar argumentado. Bien, ya respecto de la aplicación misma del modelo, de todas maneras siguen siendo muy mecánicos. Bueno, con el tiempo van a ir ganando un poco más de fluidez, flexibilidad, no sé cómo decir. Pero aquí lo importante es que son muy desordenados. Esto ya lo he visto al ver la tarea 2 en el modelo múltiple. O sea, ¿cuáles han sido los criterios por los cuales ustedes han empezado con un pool de variables explicativas? No hay. Ninguno explica por qué y dejan que el programa decida por el método. El método forward, backward, no lo es todo. Ustedes tienen que argumentar por qué sugieren o proponen una u otra variable. Lo otro es que tienen que ser sistemáticos, porque en algunos casos hacen el análisis de, por ejemplo, una matriz de correlaciones. Si la matriz de correlaciones, por decir, tiene 5 variables, y entonces hacen la evaluación de la multicolonialidad solamente entre 3, dejando de lado una cuarta, digamos, porque sí solamente, porque se les olvidó, ¿no? Eso no está bien. Tenemos que ser sistemáticos. Entonces, debe haber una sección especial, no incluir donde sea este asunto, ¿no? Por ejemplo, podría ser una cosa, evaluación de el modelo, qué sé yo, algo así. Entonces, ahí es donde deben incluir todas las pruebas que sean necesarias. Alguien, por ejemplo, hacía prueba de multicolonialidad en modelo simple. ¿Qué sentido tiene hacer eso en un modelo simple? No lo sé. Luego por ahí hacen en el modelo simple, bueno, eso no importa, ¿no? Pero hacen la prueba de los predichos con los residuos. ¿Por qué? No hay y es más, no argumentan, no interpretan el gráfico. Pues todos los resultados, les repito, tienen que estar argumentados, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya, para no cansarles más, yo sé que estas pequeñas cosas se van a ir mejorando poco a poco. Y entonces las siguientes tareas las vamos a pedir más bien enfocándonos en la técnica, ¿de acuerdo? Pero entonces ahora sí voy a pedirles que sean muy, muy sistemáticos. Otra cosa, cada tema que avanzamos en realidad supone que el tema anterior ya está estudiado, ¿sí? Entonces ahorita, por ejemplo, vamos a ver variables dicotómicas, el uso de las dummies en los modelos de regresión, bueno, lineales, ¿no? Modelos lineales simples, múltiples, casi da lo mismo. Bien, entonces voy a compartir por acá la pantalla. Tengo por ahí la presentación. Otra vez les pido que si alguien quiere acotar, comentar, preguntar algo, por favor, lo haga sin más problemas, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a ver este tema de... Son variaciones. Bueno, normalmente se presentan así, ¿no? Este tipo de... Hay muchas variaciones, por ejemplo, los modelos log-log, en fin.
no quiero yo repasar todas las variaciones, sino esta que es muy interesante porque está en la lógica del análisis multivariado. Bien, recordemos que son las dicotómicas, variables que asumen valores 0 y 1, ¿no? Cuando no tiene y cuando tiene la característica. Bueno, aquí es el punto, ¿qué característica? Y entonces viene la pregunta, ¿cómo elegimos o cómo proponemos una variable dicotómica? Esa es un poco la clave. Pero entonces para saber si incluimos o proponemos una variable explicativa de tipo dicotómica dentro del modelo, necesitamos saber cómo funciona la dicotómica. Bien, entonces, por un lado hay un efecto simple, ¿no? O sea, cuando incluimos, otra vez no he puesto aquí la notación, pero podríamos, a ver, ¿esta qué es? Aquí está el efecto, no, Acá podemos escribir un poco, ¿ya? Por decirle, sigamos con nuestro modelito del grado de urbanización, ¿de acuerdo? Grado de urbanización, entonces va a ser igual a un beta 0 más un beta 1, ¿sí? Porcentaje de, si quieren acá, porcentaje de hogares con acceso a agua. Y bueno, incluimos la dicotómica. Si quieren, normalmente no se usa un beta más, sino un D de 1, por decir, para dicotómica 1, ¿no? O una cosa así. Bueno, como les digo, no se haga mucho lío con la notación. Lo importante es que esté ahí el coeficiente, ¿no? Asociado a una variable dicotómica. Fíjense, en este caso vamos a utilizar una variable que, por ejemplo, pueda ser algo así como región geográfica. ¿Sí? Vamos a suponer que esta región geográfica asume dos valores, 0, cuando es altiplano, es igual región geográfica 0, igual altiplano, y seco, no tiene agua, ¿de acuerdo? Y hay esta misma variable anda, digo, no es la notación rigurosa, ¿no? Pero, o si quieren también podemos hacer así, 0, porque significa eso. Y acá 1, ¿y qué significa? Llanos o tierras bajas, ¿no? Donde sí hay agua. Vamos a... ¿no? Entonces, estoy inventando algo, pues realmente no es que sea zonas, vaya. Pero vamos a suponer una cosa, que en nuestro universo hay dos tipos de regiones, ¿sí? Nuestro universo de municipios pertenecen a dos tipos de regiones. O bien es del altiplano, donde no hay agua, o bien es de los llanos, tierras bajas, donde sí hay agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a, cuál va a ser el rol que va a jugar esta variable? Fíjense, van a haber dos situaciones. Una, cuando RG es 0. Y si RG es 0, no importa lo que hayamos hallado con D1. D1 por 0 es 0. Entonces, cuando no tiene la característica, o sea, agua, el modelo es el modelo básico, o sea, el modelo antes de la dicotómica. Y cuando sí tiene la característica, entonces fíjense, el coeficiente por 1 da el mismo valor del coeficiente. Entonces, nuestro modelo, se convierte en, si
si me siguen, pero sería cuando GU, bueno, GU sigue lo mismo, B0 más D1. ¿Por qué? Porque esto es cuando, si quieren lo voy a poner acá. Cuando RG igual a 1. Entonces, sucede esto, ¿no? Más de 1, aquí sigue lo de siempre, porcentaje de hogares con acceso a. Entonces, ¿qué es lo que se ha modificado cuando sí tienen la característica? Se ha modificado la ordenada al origen. Entonces, fíjense, esto es interesante de ver acá. Vamos a ver, vamos a dibujar por acá una cosa, no era esta. Vamos a ver si con esto podemos... Sí, yo creo que sí. Imagínense que este es el... Bueno, necesito yo borrar. Vamos a borrar esto para que no se vea tan mal. ¿Sí? Imagínense que tengo acá el famoso cuadrante, ¿cierto? Y entonces acá vamos a quitarle un poquito este color, ¿no? Y imaginemos que hemos hallado que el coeficiente, que la pendiente es positiva, entonces nuestra función GU va a ser, por decirles algo así. Y ustedes recordarán que así se interpreta. Vamos a ver, por acá está, sí, había una llave, ya no hay llaves, así está. Esto de acá. ¿Esto qué era? Esto es beta 0, ¿sí? Entonces, no sé si todos pueden seguir, pero esto de acá es beta 0. Así, ahí. Por ahí. Bueno, se entiende. ¿Qué pasa cuando en nuestro modelo la variable dicotómica asume el valor, la característica en las regiones húmedas, dijimos? Entonces, lo que sucede es que la curva de regresión, ¿sí? Vamos a ver si podemos darle por acá otro color, claro que sí. Asume, es una línea paralela, solamente hay una traslación de la curva a donde, un poco más arriba, si el valor es positivo, ¿sí? Y un poco más abajo si el valor es negativo. Pero bueno, en este caso estamos suponiendo que es... Y entonces acá, fíjense, vamos a ver, van a dar lo mismo, que sería P0 más P1, ¿cierto? Y esto tal vez podemos darle esta orientación, así, ahí, ¿cierto? Muy bien, esa es la idea entonces. Hasta aquí, ¿se entiende? Les escucho. Sí, muy bien. Muy bien, qué bueno. Si alguien tiene una duda, me dice, porque esto es, digamos, como muy básico, ¿no? Entonces, fíjense que podríamos nosotros, habría que ver si este coeficiente es estadísticamente significativo, ¿no? Y si realmente hay como dos grupos de municipios en función de esta variable. Obviamente no la tenemos en la base de datos, no podemos probarla, ¿no? Pero podríamos probar otro tipo de cosas como, por ejemplo,
el índice de masculinidad, la tasa de migración, no sé si hay esos datos, pero una cosa similar, ¿verdad? La tasa de analfabetismo, por ejemplo. Entonces damos un valor crítico que si es mayor que 5, se supone que en realidad todos los municipios tienen 0, ¿no? De analfabetismo, pero podemos dar un valor por ahí 3%. Si supera el 3%, entonces vamos a poner, o podemos usar, por ejemplo, porcentaje de hogares en pobreza. Si supera 30%, qué sé yo, dicotomizamos una variable, ¿sí? Y la incluimos como dummy. Y vemos si tiene algún efecto o no. Bien, entonces, ¿qué querría decir este modelo? Este sería, o sea, en otras palabras, querría decir, fíjense, la pendiente no cambió, es la misma en uno y en otro. Lo que cambia es la ordenada al origen. O sea que para las regiones húmedas, sigamos pues con la situación planteada, ¿no? Para regiones húmedas, ¿sí? Cuando, en este caso, el porcentaje de hogares con acceso a agua es 0, se esperaría que el grado de urbanización sea mayor. ¿No? ¿Cuál puede ser la argumentación por ahí? Entonces ustedes tienen que encontrar algo lógico, no basta con decir que es tal y tal, punto. Entonces, las máquinas dicen, B0 es 20 y B0 más de 1 es 25. No tiene sentido decir números, ¿no? Sino que hay que plantear una explicación, ¿por qué? ¿Sí? Tal vez en este caso, no sé, el hecho de que haya agua permite, incentiva más una urbanización más intensiva, por ejemplo, ¿no? Bueno, argumentos. Bueno, entonces, esto es el efecto simple de la variable dicotómica. Continuemos. Este es el efecto de interacción. ¿Esto qué consiste? ¿Qué quiere decir interacción? Cuando la variable dicotómica interactúa con alguna variable explicativa, entonces ese efecto se refleja en un cambio en el valor de la pendiente. Ah, esto es distinto. Dice, a ver, es importante evaluar si se busca el efecto simple o el efecto de interacción o ambos efectos. Ojo, también puede ser ambos casos. Entonces, se podría dar el caso, fíjense, creo que voy a utilizar acá una que se llama Paint, vamos a ver, y abro directamente. Esto porque es más fácil de utilizar, creo. Ajá. Bien, vamos a ver. Habría entonces esta situación cuando el modelo, vamos a hacer más grueso esto, para que se note. El modelo sería GU, ¿sí? Igual. Entonces tenemos un beta 0 más un beta 1. Y esto es vamos a poner una X nada más, ¿ya? Una X1 también. Bien, ¿en qué consiste entonces interacción? Ah, pues fíjense que acá vamos a ver un efecto de la dicotómica 1 cuando interactúa, ¿y esto qué quiere decir? Entre paréntesis vamos a poner X1, claro que sí, por la dummy, ¿sí? En este caso lo vamos a poner D mayúscula, ¿sí? Entonces, fíjense, si esta dummy resulta que no es 0, que sí tiene la característica, por ejemplo, que es una zona húmeda, entonces vamos a ir multiplicando por el valor correspondiente a cada I. Ojo, esto es para cada I. ¿No? Del porcentaje, en este caso, porcentaje de hogares con acceso a agua, por el hecho de que está en una. Entonces, aquí ya vamos a tener un valor, ¿sí? Y acá va a ser otro adicional,
que va a estar con el mismo, o sea, vamos a tener aquí dos opciones. Opción 1, cuando es 0, y opción 2, cuando es 1. Entonces acá vamos a poner D. Con esto me refería yo a que hay que ser sistemáticos. Fíjense, yo ya estaba olvidando el caso de D igual a 0. ¿Por qué? Porque hasta me parece trivial. Fíjense, porque cuando D es 0, esto por 0 es 0, entonces esto no interesa. Todo este término se borra. Entonces, cuando D es 0, ¿no? La dicotómica es 0, nuestro modelo se convierte en el modelo de siempre, GU igual, disculpen la ortografía, o más bien la caligrafía en este caso, pero sería este, el de siempre, el que ya conocemos, ¿de acuerdo? Pero cuando D es 1, o sea, sí tiene la característica de que es una zona húmeda, es tierras bajas, entonces nuestro modelo ¿en qué se va a convertir? G1 igual, acá tenemos beta 0 normalmente, pero acá lo que vamos a tener, si esto es 1, esto va a ser D1x1, por lo tanto, factorizamos la x1 y vamos a tener beta 1 más D1, y esto va a ser X1, ¿sí? Entonces, esto va a ser distinto de esto, ¿no? Por ejemplo, si en una relación directa, este valor será mayor que este otro. Y si la relación es inversa, entonces será diferente, ¿no? Bueno, eso ustedes ya lo van a ver porque también resulta obvio. Entonces, en consecuencia, en el gráfico, ¿cómo se ve esto? Bueno, se ve así, más o menos. Si tenemos un modelo así, inicial, ¿no? Este es el GU normal, que ya sabemos que de hecho es cuando la dicotómica es 0. Entonces, ¿cómo resulta? Esto dijimos así, ¿no? Y después, ¿cómo resulta la así? ¿Sí? Esa sería la diferencia. Tiene otra pendiente. Entonces, nuevamente estamos con, ¿qué es qué? Fíjense, esto de acá, bueno, tenemos que ponerlo así, más grueso, claro que sí, y recién cambiamos esto. Y esto de acá, si quieren el ángulo, vamos a poner por acá, esto tiene que ser mucho más delgado, ¿sí? Para que se note. Entonces, este ángulo, esta es una línea, es simplemente beta 0. Pues, bueno, corresponde, pues, ¿no? Ah, no, beta 0, no, beta 1. Y en cambio, este otro ángulo, tenemos que hacer una curva, ¿no? Así. Ya. Y este otro ángulo sería, bueno, ahí. Y con esto, beta 1 más T1. Muy bien. Esa sería la idea. Entonces, esto es lo que se conoce como efecto de interacción. Ahora bien, esto ya lo voy a borrar. Vamos a abrir otro, no sé. Para que sí. Guardar. Va. Y vamos a ver, podríamos tener entonces situaciones de este tipo. Fíjense. Donde tenemos una recta que es la de siempre, digamos. A ver, ¿sí? La de siempre. Vamos a dibujarlo con más pendiente si quieren. La de siempre. ¿Qué más? Podemos tener la que tiene la misma pendiente, pero cambia la ordenada al origen. Este es el efecto simple.
podemos tener, con esto acá, podemos tener con la misma ordenada al origen, pero con otra pendiente, ¿sí? Pero también, fíjense, podríamos tener este tipo de situaciones. Con otra pendiente, perdón, con otra ordenada al origen, hasta cierto punto. Y a partir de este punto, podemos tener con otra pendiente. Entonces aquí se mezclan dos situaciones, el efecto simple y el efecto de interacción. ¿Se dan cuenta? Entonces, ustedes pueden decidir de qué punto, de qué tramo a qué tramo funciona, qué ecuación también. Claro que sí. ¿Cuál es este valor? Bueno, ustedes ya lo deciden. O lo reportan, en fin, ¿no? Entonces, miren, hay muchas situaciones. Ahora, una cosa que tal vez es un aspecto, un pequeño detalle de la práctica econométrica es que en todos los modelos normalmente se prefiere hablar de efectos principales, o sea, se dice el modelo de efectos principales cuando no hay ninguna interacción. No consideramos interacciones y entonces ese modelo se llama modelo de efectos principales. Tómenlo en cuenta. Hay otros programas, creo que el Stata, por ejemplo, es uno de ellos, te permite estimar también los coeficientes de las interacciones y además es muy sistemático. Creo que es bastante flexible en el sentido que te permite o tener todas las interacciones o solamente algunas que tú construyes por ahí. Creo que en el SPS también es posible, ¿no? Bueno, miren, como quiera que sea, en general es preferible siempre estimar primero el modelo de efectos principales. Ya después ustedes van explorando las interacciones. Pero bueno, lo que les voy a pedir en este caso es, miren el ejemplo. Queremos modelar la tasa de analfabetismo. Bueno, ahora sí cambiamos. Esta es la tarea, ¿eh? Por favor, pueden tomar nota. Es modelar la tasa de analfabetismo en función del porcentaje de hogares con energía eléctrica de red, ¿sí? Pero además deben incluir como variable dicotómica el hecho de que el municipio sea urbano o no urbano. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es urbano o no urbano? Ahí está. Pues sería terrible que alguien me escriba y me pregunte, ¿cómo sabemos si un municipio es urbano? Ahí les estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a considerar que el municipio es urbano si el grado de urbanización es mayor a 0. ¿De acuerdo? Ya está con eso. Entonces, si es 20 es 1. Si es 30 es 1. Si es 80 es 1. Cambio. O sea, es más. Ya lo vamos a hacer con ustedes para que estén más tranquilos y vean cómo se hace. No sé, yo entiendo que todo el mundo maneja SPSS, ¿eh? Así que, pero de todas maneras lo vamos a hacer para que estén tranquilos. ¿Les parece? ¿O no? Perfecto, doctor. Muy bien, muy bien. Ahora, si alguien se aburre, igual dígame, ¿no? Para que podamos pasar. Nada más que este SPSS está tardando, ¿no? Otra cosa, por ahí vi que alguien ponía como un método, el SPSS. Ese no es un método, ¿no? Eso a lo sumo va en una nota a pie de página. Y realmente ni siquiera interesa ya la versión, ¿eh? Pero bueno, pueden ponerlo así en una nota a pie. Porque alguien podía haberlo hecho en Stata. O sea, realmente eso no define. Entonces, recordando un poquito el método el método es análisis de regresión. Y ya luego ustedes detallan las particularidades del método y dicen es un modelo lineal simple, es un modelo lineal múltiple, de efectos principales, que ha sido ajustado utilizando la técnica esta de backward, forward. Por ejemplo, en eso no es necesario hacer con que crucen dos, backward y forward, ya, con eso basta.
Y además, si van a reportar los resultados, tiene que haber un argumento, ¿verdad? Entonces acá vamos a pedir nuestra base de siempre. Sí, ahí está abriéndose. Caramba, creo que hemos abierto dos. Todo mal, ¿eh? A ver. Sí, son dos. Por ahí cerramos esta. Pero tenemos esta otra. Entonces, fíjense, si quieren, para que vean, vamos a tener aquí frecuencias de la variable grado de urbanización. Ah, miren, ya la tenía yo acá. Bueno, podemos tener esto y van a ver, ¿sí? Van a ver por ahí que 339 municipios y hay 175 que tienen cero, o sea, el 51%. Entonces, todos estos otros valores los vamos a convertir a 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros, bueno, ya lo hice yo, ¿cómo se puede hacer? Ustedes vienen acá a transformar, calcular variable, pueden hacer también recodificación en distinta variable. Y entonces ponen grado de urbanización, ¿sí? Aquí ponen GUR, por ejemplo, recodificado, ¿no? Grado de recodif. Bueno, esto ustedes ya lo saben, lo pueden hacer con los ojos cerrados. Nos pueden decir que el valor 0 sea igual al valor 0, ¿no? Añadir. Y todos los demás valores que sean 1. Añadir, continuar y aceptar. Hay gente que pone pegar, muy bien, porque así copian pues la sintaxis, ya tienen un récord de la sintaxis, ya saben qué hicieron, ¿no? Aunque también aparece aquí, fíjense, está en el log y aquí está, ¿no? Recodificar, grado de urbanización, 0 es 0 y todo lo demás es 1 y esta es la nueva variable. Y entonces, cuando ustedes van a la base, fíjense, aparece al final una que es GUR. Yo he puesto grado de urbanización recodificado, decimales no, porque no, es más, ni siquiera es de escala. Esto es en realidad es ordinal, ¿eh? Es ordinal. Y ustedes le pueden poner los valores. Esto solo para ser ordenados, ¿no? Entonces el 0 sería rural y el 1 sería urbano. ¿Listo? Ya está. Y entonces acá tienen una simple frecuencia. Ah, ya no sé qué le pedí. De nuevo. Frecuencia. Esto ya no. Necesitamos una D. Y ahí está. Entonces, fíjense. Son 339 y ahí está, ¿ves? 175 teníamos total. Esto es urbano rural. Entonces, fíjense, vamos a hacer la regresión, ¿sí? Lineal. Acá, la tasa de analfabetismo. Alguien me puede preguntar dónde está. Bueno, acá está, tasa de analfabetismo. Ojo que esto es siempre la tasa es para población de 15 años y más. Ok, tenemos que hacer primero una frecuencia, etcétera, ¿no? Bueno, acá es hogares que tienen acceso a energía eléctrica por red, ¿no? Y además que tenemos que introducir esta otra. Fíjense, esta va a funcionar exactamente como hemos predicho para el modelo que es el efecto simple de la dicotómica, o sea, la diferencia en las pendientes, ¿sí? Vamos a ver directamente qué sale. Miren, esta es una base como ad hoc, no es una base pulida, ni se supone que tiene que
por eso es que el R, por ejemplo, salía muy bajo y por ahí desestimaba. No, ya explicamos que eso no tiene nada que ver, basta que esto esté bien para el modelo en general, y luego vemos la significación de los coeficientes. Fíjense, por ejemplo, el grado de urbanización no es bueno, siendo muy flexible aceptaríamos, ¿no? Pero olvidémonos de esto un rato y esta sería Entonces, fíjense, aquí los efectos es una relación inversa, ¿sí? Entonces, como esto está en porcentaje, ¿no? O sea, por cada punto porcentual, adicional de hogares con energía eléctrica en red, entonces la tasa de analfabetismo va a bajar en 0.05%, ¿no? Ojo que hay que todavía analizar un poquito las variables, ¿no? Hacer un ajuste por ahí, va. Pero bueno, en todo caso, fíjense cuál es el efecto de el grado de urbanización, ¿no? Es 1.2, digamos. Eso también he visto, ¿saben qué? Yo les había hablado al principio de que tenemos los cuadros y los gráficos y todos esos recursos son muy útiles, no solo para la descripción, para el análisis también, pero cuando están bien hechos. Ustedes ya han presentado varios gráficos con, por ejemplo, 100,00000. Tenemos que ser realmente muy, muy escrupulosos, ¿sí? No podemos... Está bien que la salida sea así y la entendemos nosotros, pero para hacer un gráfico tenemos que hacerlo bien. Entonces, tienen que estar con el mismo número de decimales y tampoco podemos poner muchos. 2 a lo sumo, 1, en fin. Bueno, 1.2. ¿Qué quiere decir esto? Pues ya dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si no tiene la característica? Entonces es el modelo simple y se remite a estos dos coeficientes. Pero si tiene la característica, o sea que si es urbano, ¿qué va a pasar? La ordenada al origen va a cambiar, ya no va a ser 0, perdón, ya no va a ser 13, cuando esto es 0, ¿no? Sino va a ser 13.2 menos 1.2, o sea, va a ser 12. No sé si se entiende la idea o si queda claro. ¿Les escucho? Bueno, creo que ya se aburrieron. Paso por acá, estoy al chat. A ver, vamos a entrar al chat y preguntamos. ¿Se comprende? Bueno, imagino que sí. Entonces, sí, porque tampoco escucho que no. Ah. Vamos a continuar y entonces esta es la tarea 3, ¿de acuerdo? Tarea 3, lo voy a poner acá para que todos se acuerden. Tarea 3. Y es incluir como dicotómica, pero necesito que prueben los dos efectos, ahora sí. Lo otro es, bien, hay otra variante del análisis, de este análisis que hemos visto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en este caso la variable dependiente es dicotómica? Como alguien, por ejemplo, supuso el otro día, ¿no? Que el grado de urbanización o era sí o era no, digamos. En ese caso ya no es el análisis de regresión normal, convencional, se trata del análisis discriminante. Bien, entonces, ¿qué se entiende? ¿Qué tipo de modelos, qué tipo de análisis es este? Fíjense, es uno que nos permite estimar cuál es el impacto o qué tanto influyen ciertos factores
sobre una variable dicotómica para que ésta suma uno u otro valor. Ojo que el análisis discriminante no solo es para dicotómicas, es en realidad para categóricas, se puede usar para varios casos. Un ejemplo de aplicación, ustedes van a encontrar muchísimos, pero relacionado al área de la gestión empresarial, por ejemplo, en el caso de más bien de finanzas, gestión de la cartera, ¿no? Créditos, pues. ¿Cómo ustedes pueden saber si un cliente, cómo ustedes pueden saber si un cliente eh, va a estar o no va a estar en mora? Hay varias maneras, pero aquí también aplica el análisis discriminante, ¿sí? O cómo ustedes pueden saber si en función de ciertas características de un cliente, como por ejemplo sexo, edad, etcétera, va a estar clasificado en, en uno u otro, ¿sí? ¿Cómo pueden saber ustedes eso? A ver, vamos a ver, tenemos por ahí un mensaje, una pausa. Bien, bueno, eso vemos. Bien, estamos con esto del análisis discriminante. Entonces, les decía que esto nos permite saber si dependiendo de los valores que puedan asumir las explicativas, un cliente, un caso debe ser clasificado o calificado en cierta categoría, en una u otra, ¿no? En el caso, por ejemplo, dijimos de la cartera, podríamos hacer el análisis a partir de un cierto conjunto de datos, ¿no? Gente que está y no está en mora, dependiendo de ciertas características, monto del crédito, plazo del crédito, qué sector de la actividad económica, vaya, varias cosas. Y luego, a partir de ese modelo, nosotros podemos predecir, ¿sí? Estimar, ¿no? Viene otro cliente que pide tal y cual crédito, con tal plazo, con tal cuota, etcétera. Entonces, nosotros podríamos predecir qué tan probable, bueno, en este caso no es lo de la probabilidad, pero si este cliente va a ser más bien de los que va a estar en mora o de los que va a estar cumpliendo, ¿sí? Entonces, hay muchas aplicaciones así en el área de empresarial, ¿no? Desde marketing, finanzas, bueno. Entonces, puede ser bastante útil, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos técnicos hay a considerar? ¿No? Dijimos esto, puede ser dicotómica o tener más categorías. Lo otro es importante validar el modelo, ¿sí? Contrastando las clasificaciones inicial y la estimada. Esto lo vamos a ver con más detalle, pero a ver, un ejemplo, vamos a utilizar también la misma base de datos y ahora que ya tenemos nuestro grado de urbanización, ¿sí? Como dicotómica, entonces nosotros podemos plantear el modelo así, regresión, ¿sí? Y no está acá, sí, es una técnica ya de clasificación y es el análisis discriminante, ¿sí? Entonces acá tenemos cuál es la variable de agrupación, es grado de urbanización recodificado y el rango es mínimo 0, máximo 1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a explicar esto? Vamos a poner varias, a ver. Primero, el índice de masculinidad. Creo que eso no va a afectar en nada. Y el porcentaje de población con carnet de identidad, la tasa de analfabetismo y el porcentaje de hogares con agua, porcentaje de hogares con energía eléctrica y total de porcentaje de hogares
Pobreza, eso ya no teníamos, a ver dónde está. Ah, sí, aquí está. Porcentaje de hogares con pobreza. Bueno, casi todas las variables. Muy bien, vamos a ver acá. Ojo que, a ver, si alguien quisiera un video tutorial, por si acaso, estamos haciéndolo, ¿se dan cuenta? Entonces nada más descarguen, además me impresiona la eficiencia de la gente del posgrado, miren ya, inmediatamente cuelga la clase, ¿no? Entonces aquí tenemos la clase, quien se haya perdido de algo puede, puede ver cómo hicimos, entonces no se pierde de nada, ¿verdad? Bueno, vamos a pedir esto. Bueno, correlación intragrupos, sobre todo, ¿sí? A ver, vamos a usar esto. Inclusión, claro, claro que sí. O sea, no todas van a estar fuerza, ¿no? Sino es por pasos, como eso de backward y forward. Pero ¿cuál va a ser el criterio? Podríamos utilizar una probabilidad, ¿no? O sea, con el estadístico F, y ya, con eso tenemos. ¿Qué más? Clasificar, sí, podemos. Probabilidades previas, usar matriz de, sí, intragrupos o grupos separados. Esto realmente luego da lo mismo, ¿eh? Luego vamos a ver con mucho más detalle lo que es el análisis de clasificación. Entonces, esto no hay que limitar. Tabla de resumen, claro que sí. Perdidos con la media, no tenemos valores perdidos. ¿Y qué vamos a guardar? Grupo de pertenencia pronosticado, ¿no? Hasta con eso, creo. A ver, muy bien. Entonces vamos a ver si un municipio, según estas características, puede ser clasificado como urbano o no. Vamos a ir viendo los resultados. Aquí está. Bueno, los casos utilizados. Siempre hay problemas con esto porque es que las variables no se distribuyen normalmente, ¿no? Hay muchos ceros, pues, seguramente, o algo así. Y en la matriz intragrupo, esto es de variables, los estadísticos por pasos, ¿no? Son 4 pasos. Bueno, porque, vamos a ver, en el cuarto paso se han mantenido 4 variables. Y las no incluidas son índice de masculinidad y porcentaje de hogares en pobreza. Aparentemente eso no está discriminando a los municipios. Parece que la pobreza es democrática, en todo lado hay valores más o menos similares. Pero sí las otras variables, sí, estas sí sirven para discriminar, para poder clasificar qué tipo de municipios hay, ¿no? Y bien, estos son, cuáles son el número de variables que van a servir para hacer esta discriminación, ¿no? Y aquí tenemos la significación, ¿sí? O sea, podríamos usar las 4 variables, ¿no? Bien. Los autovalores. Tenemos punto 56. Esto es una manera de interpretar, es más o menos como el R, ¿no? O sea, cuánto de la inercia, o sea, de la dispersión de la nube de puntos está siendo explicada por estas 4 variables, ¿no? Y está bien, está bastante interesante. Ese es el estadístico. Y bueno, acá están los valores para la función discriminante, ¿sí? Y este es nada más con, a ver, con el caso, y solo hay una. Bueno.
al final podía haber propuesto más funciones, ¿no? En otros casos sí se propone más. Muy bien. Bueno, estos estadísticos para los casos. Pero al final nuestra ecuación va a estar formada por, vamos a volver más arriba, por estos coeficientes. Hasta acá. No. Creo que nos subimos hasta muy arriba, ¿no? Vamos a volver. Aquí. Ahí estamos. Esto es, por ejemplo, un poco como las puntuaciones, o sea, funciones de los centroides. Entonces, más o menos, imagínense, esto vamos a ponerlo por acá, archivo nuevo. Va a guardar. Vamos a poner este número 2. Ya está. Tenemos una nueva. Entonces, imagínense que en función de una sola variable, al final eso es lo que ha decidido el programa, ¿no? Creo que esto se puede de todas maneras modificar, que resume a las cuatro, estas otras cuatro, ¿sí? Y esta es la manera en la que interviene cada variable. Entonces, en esa nueva variable, fíjense, tenemos, vamos a poner con este color, tenemos una recta, ¿sí? Que es una variable resumen, ¿de acuerdo? Que es la función discriminante, si quieren podemos poner así, función discriminante. Y tenemos por acá un valor 0. Y entonces este dato, el centroide, fíjense, para rural, 0.72 y para urbano, 0.77, nos está mostrando más o menos, este es obviamente más y este es menos, entonces este es rural y este es urbano. Obviamente podemos tener casos así, municipios que estén, pero aparentemente, y probablemente también se traslapen, ojo, estos grupos, pero aparentemente este sería la puntuación como promedio en función de esta nueva variable resumen, ¿sí? Que asumirían, por ejemplo, el caso del municipio rural. El municipio rural, en términos ideales, tiene esta puntuación y el urbano esta otra puntuación, ¿no? Menos 7, menos 0.7 y más 0.7. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuál es esa función discriminante? Esta, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un municipio X, si vemos cuál sería, ¿no? En qué tramo, en qué categoría caería, nada más tenemos que aplicar, es una función lineal esta, ¿no? Entonces, la puntuación que obtengamos, ¿sí? Entonces, el porcentaje de población que tiene CI por esto, la tasa de analfabetismo por este, y el porcentaje de hogares de agua con red por esto, menos, ¿no? Y en este caso, menos el porcentaje de hogares con energía eléctrica por menos 0.64. Entonces, esa puntuación, cuanto más se acerque a uno de estos centroides, ahí vamos a poder definir si es o no urbano o rural. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Podría haberse dado el caso, y de hecho probablemente existan municipios que incluso por todas las características que tienen, no deberían ser catalogados como rurales y son más bien urbanos. Fíjense. Claro, esto podría pasar en el caso, por ejemplo, de municipios donde realmente no hay un centro poblado de más de 2.000 habitantes, ¿sí? Pero tiene varios que están con 1.800 y además están muy cerquita y por lo tanto tienen harta agua, tienen energía eléctrica, qué sé yo, tienen escuelas y todo, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí, por ejemplo,
ya este análisis discriminante nos permite alertar sobre este tipo de casos, ¿sí? Bueno, entonces, miren, esta es una aplicación tal vez un poco forzada, pero lo que yo quería era mostrarla en el tiempo que tenemos, un poco las características generales de esta técnica, ¿no? De análisis discriminante. Ahora bien, no sé si, creo que no, vamos a ver si hay una tarea por acá. Sí, y evaluar qué variables y cuánto inciden en la clasificación de los municipios como urbanos. Bueno, ese es el ejercicio. Ahora, lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a dejar como opcional. Quien haga esta tarea 4, ¿sí? Entonces acá lo voy a poner opcional. Tendría que repasar un poquito más por ahí en los textos que les di acerca del análisis discriminante, ¿sí? Y simplemente la hace. Entonces, esta tarea vale 5 y la 3 vale 5. Pero si alguien decide no hacer esta tarea 4, nada más hace la tarea 3, ¿sí? Entonces, esa tarea 3 va a ser por 10 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, nada más que en la 3, obviamente les pido un análisis mucho más exhaustivo, más profundo, completo, pues, como tendría que ser, ¿no? Ya no les voy a pedir que busquen teoría ni nada de eso, pero sí bastante ordenado, bastante exhaustivo el análisis. Bien, entonces, esto es básicamente la clase. Con esto ya empezamos a ver un poco más ya de lleno las técnicas de clasificación y el análisis discriminante es una de esas, ¿sí? Entonces, yo vuelvo por acá. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, no quiero cansarles más. Vamos a dejar de compartir. Entonces, espero que quede claro lo de la tarea. Yo no quiero presionarles nunca. Para mí no tiene sentido que una tarea sea presionante o estresante. Tiene que ser algo, una experiencia para aprender, de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien me presenta, como por ahí vi un trabajo, nada más una hoja en la que prácticamente repetía la estructura de subtítulos que yo les puse y no había nada, pues no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. O peor, en otros casos, por ejemplo, he visto realmente los mismos resultados, las mismas salidas, como si en esta cuarentena hubiesen tenido una reunión virtual y hubiesen hecho juntos el trabajo. Trabajo de grupo. Fíjense que incluso si es trabajo de grupo, hasta a mí me facilita para la evaluación, ¿no? Pero lo malo de eso es que ya no puedo saber si realmente están aprendiendo. Entonces, por ahí les puse unos comentarios, revisen por favor. Tengo unos 3 casos por ahí que están demasiado similares y eso es preocupante, ¿no? Entonces aquí no tiene sentido que alguien simplemente pasara la tarea, copia, pega y listo, ¿no? No sé si eso tiene mucho sentido. Yo lo que necesito ver, quiero ver es que haya ese trabajo, ¿de acuerdo? Y de investigación y de probar así, de un modo u otro, qué sé yo. Por eso, ahora, si bien yo les estoy poniendo aquí las variables, no quita que alguien pues, proponga otras, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, en la 3 yo les pongo tasa de analfabetismo y hogares con energía eléctrica. Pero además, lo urbano rural, ahora ustedes pueden probar otras variables. De pronto encuentran una que es mejor y tienen hasta una argumentación más lógica, qué sé yo. Háganlo, anímense. Y mejor todavía si es con sus datos. ¿No? Hasta ahorita nada, pero no pierdo la esperanza de que alguien ya empiece a trabajar con sus datos. Bien, ¿estamos de acuerdo entonces? ¿Hay alguna duda? ¿Para cuándo sería? A ver. Bien, yo tengo que tener tiempo para revisar, para corregir. Entonces, una opción, vamos a ver por acá la agenda. Acá está la agenda. Bueno, para mañana obviamente no, ¿verdad?
Y nuestra próxima clase es el lunes. Entonces esto yo tendría que ver, fíjense que no era mi intención trabajar ni sábado ni domingo, pero como está el horario, la agenda, pues vamos a tener que hacerlo. Entonces yo les pido que esto me lo envíen el sábado en la mañana. En la mañana. O sea, está grabándose, les estoy diciendo en la mañana. Porque así yo voy a tener tiempo de revisar en la tarde, ¿sí? Y incluso el domingo puedo extenderme también y ya podría ofrecerles resultados. ¿De acuerdo? Entonces, sábado en la mañana, digamos hasta, es muy pronto, dice. Entonces, si yo les digo domingo, ya no les doy resultados el lunes. Eso es lo malo. Bueno, tal vez podríamos dejarlo para el domingo. No les doy resultados el lunes, sino les doy resultados el miércoles. Algo así tendría que ser. Pero entonces, ¿cómo van a hacer ustedes si van bien? Están trabajando todo el día. Bueno, entonces hagamos esto el domingo en la noche. Domingo en la noche. Ahí. Pero yo les doy resultados el miércoles, recién. ¿Les parece? Bueno, solo Alejandra contesta. Edwin está de acuerdo, ok. Bueno. Entonces, y además, ojo, el tema de tarea 3 y tarea 4 es opcional. Pero yo quisiera, ojalá que alguien se anime a investigar un poquito más. Les he dado el material del análisis discriminante, ¿no? Bueno, entonces la tarea 3. Muy bien. Perfecto. Todos estamos de acuerdo. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, igual y les dejo, o sea, el foro, ¿no? Por favor, usen el foro. Entonces, así, ya sea para algo general o más abstracto, como el comentario de Daniel, o algo más puntual, más concreto, también. Entonces, pero ojo que el foro tampoco lo voy a consultar así cada rato, ¿no? O sea, hay un horario, entonces, igual voy a entrar un rato el sábado y un rato el domingo, eso sí, pero no todo el día, pues. Entonces, hay cualquier consulta, ¿listo? Bueno, entonces, sin más, les agradezco su paciencia y nos vemos el lunes, es decir, en reunión el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Ok. hasta luego.